Raimundo Cruz, entrevista a... Martín, un gusto saludarte de nueva cuenta, gracias por la hospitalidad, y creo que es un tema toral que a ti te debe interesar mucho, sobre todo a los agremiados que han dado su vida por este país, no solamente a los de y fuerzas de sino hombres y mujeres que han dado su vida por este país. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Para hablar de temas que son de interés para todos los jubilados y pensionados de este país, y además para los trabajadores y los futuros trabajadores de México, porque hay un tema de una reforma que fue prácticamente publicada por el gobierno actual el 1 de enero de este año y que trae afectaciones terribles para toda la clase trabajadora de este país. Fíjate, tocas un tema fundamental. Los gobiernos neoliberales, la verdad es que vieron por los trabajadores, sobre todo por los que ya hicieron su chamba. Pero bien lo decías, vienen los que estamos trabajando actualmente y vienen las generaciones futuras. Si se siguen los cánones que se establecieron en este gobierno, creo que el escenario del futuro es nada halagüeño. A todos los trabajadores de este país, que nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, uno de los triunfos de la Revolución Mexicana fue el artículo 123 constitucional. Ahí se establecen los derechos y las prerrogativas de toda la clase trabajadora, llámese apartado A, llámese apartado B, todos estamos ahí en el artículo 123, y en uno de sus puntos del artículo 123, que es la fracción 29, establece que comprende todo el tema de la ley del seguro social, y en esa ley del seguro social prácticamente están los seguros de cesantía, en edad avanzada y vejez, los de invalidez, los de vida, y esa es la afectación que nosotros estamos observando, cómo empezó toda esta agresión en contra de los trabajadores a partir de la reforma que hizo Ernesto Zedillo hace 22 años para quitarle al Seguro Social en un sistema solidario de pensiones los seguros de vida, los seguros de vejez, los seguros de invalidez, y se lo dieron a las famosas AFORES, que son las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, y que prácticamente pues son los banqueros. Se hizo esta reforma para rescatar a los banqueros que estaban en quiebra a costa de los derechos de los propios trabajadores en nuestro país. Hoy estas AFORES tienen acumuladas más de 4 billones de pesos de los ahorros de los trabajadores, que ese dinero pues lo están jugando en la bolsa de valores como si fuera una ruleta rusa, donde te dice de las letras chiquitas de cada contrato que firma un trabajador que ya eres inversionista de alto riesgo, como puedes ganar o como puedes perder. Pero el otro tema, que es una contradicción jurídica, es inconstitucional, lo que aprobaron los diputados y senadores el año pasado, y que fue decretada esta reforma en materia de pensiones, entra en vigencia a partir del 1 de enero de este año con la actual administración federal. ¿De qué se trata? De que nosotros, los trabajadores, cotizamos para nuestra pensión de vejez en salarios mínimos. Así lo establece la ley del Seguro Social, salarios mínimos. Sin embargo, aprobaron de que el pago de la pensión va a ser en la unidad de medida administrativa, la famosa UMA, que fue creada para desindexar del salario mínimo las multas y los recargos. Y ahora dicen, no, pues ahora se va a pagar con salarios, con UMAS, cuando debe ser en salarios mínimos, y esto fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por esos ministros que durante toda esta época neoliberal, pues prácticamente han estado minando las conquistas y los derechos de la clase trabajadora. No puede ser, porque una UMA equivale a 84 pesos, mientras que un salario mínimo equivale a 140 pesos, un poquito más, 144, y es quitarte casi más del 40% de tus derechos adquiridos. Y este es otro robo a despoblado para todos los pensionados de apartado A, del apartado B, para los trabajadores que en un futuro tendrán una pensión y para los futuros trabajadores. Esto no lo podemos permitir. Es importante que todos los trabajadores que cotizan, ya sea en el apartado A o en el apartado B, sepan de esta afectación, porque le preguntas a los trabajadores si no saben lo que hizo el Congreso de la Unión y de lo cual están condenados a que reciban una pensión diezmada, es más del 40%, de por sí las pensiones son bajas, imagínate ahora que te paguen en esa forma.
Martín, algo bien importante, pusiste el dedo en la llaga. Llama la atención que esta administración lo avala, los jueces, magistrados también. ¿Qué es lo que sigue, Martín? ¿Qué es lo que podemos hacer los trabajadores? ¿Qué es lo que nos queda hacer en este momento que ya es ley? Sí, la ley no la dejamos pasar. Y como el derecho constitucional que tenemos, metimos una demanda de amparo indirecto ante los tribunales federales ahí en San Lázaro. Ya fue admitida para su estudio. Nos negaron la suspensión provisional y definitiva, pero se acordó por parte de este juez que se va a revisar el fondo. ¿Cuál es el fondo? El tema de la inconstitucionalidad. Porque si hay una contradicción, lo que dice la Constitución, la Ley del Seguro Social, contra lo que aprobaron. O sea, la Constitución y la ley establece salarios mínimos, el pago de pensiones. Pero en la ley pusieron que te deben de pagar en UMAS, y con una resolución de estos sinvergüenzas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy pretenden que te paguen en UMAS, y eso no lo podemos permitir. Entonces ya pidieron los informes justificados a Presidencia de la República, al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda, a todos los responsables de esta reforma, para que se revise el fondo. Y lo que tenemos que hacer es informar a todos los trabajadores de este país sobre esa problemática, porque no estamos dispuestos a que los que generamos la riqueza en nuestro país, que pagamos nuestros impuestos como trabajadores, al final, cuando ya vas a la vejez, tengas una pensión diezmada, y eso no lo podemos permitir. Estamos dispuestos, a pesar de que ya sabemos cómo actúan el Poder Judicial en este país, que están subordinados a los intereses de los gobiernos en turno, a los intereses de las multinacionales, estamos dispuestos a llevar este tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Organización Internacional del Trabajo, inclusive a los paneles de controversia internacional en el marco del Tratado de México con Estados Unidos y Canadá. Bien, Esparza, secretario del Sindicato Mexicano de Electricistas, el ISME. ¿Hay fecha, hay tiempo, hay fecha de caducidad, Martín? Porque lo que acabas de anunciar es un abrirle los ojos a todos los que trabajamos, los que empiezan a trabajar, los que van a trabajar y los que terminaron de trabajar. Es prácticamente a todo el sector laboral, no se escapa absolutamente nadie. ¿Hay fecha para que la gente se ponga viva, se ponga atenta? Sí, claro. Bueno, nosotros pusimos el amparo en términos de ley. Ya está admitido para su estudio. Ya están pidiendo los informes justificados a las distintas dependencias federales, inclusive el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y hay una audiencia constitucional que será en el mes de abril. Vamos a mantenerlos informados porque aquí están amparados tanto los trabajadores del apartado A como los del apartado B. Y todos los trabajadores tienen que saber qué es lo que está pasando. Hoy por la mañana platicaba con algunos que trabajan en el sector restaurantero y decían, no, es que no sabemos. Les digo, ¿en dónde cotizan? Dicen, el Seguro Social. ¿Y saben de esta reforma? Si no sabemos. Entonces, sí es importante que todos los trabajadores sepan qué es lo que está pasando en materia de pensiones, porque es un atraco lo que pretenden hacer a los derechos ya adquiridos de la clase trabajadora. Entonces, vamos a informar sobre esta audiencia constitucional que será en el mes de abril. Ya está programada por parte de este juez, una vez que reciba los informes justificados, y vamos a mantener informados a todos los trabajadores de este país. Esto lo hicimos a través de una confederación nacional, nueva central de trabajadores, que constituimos y que hoy tenemos ya la toma de nota de los estatutos, de la mesa directiva, donde todos los sindicatos que están ahí afiliados nos dieron el respaldo para que un servidor sea el secretario general de esta confederación. Tenemos personalidad jurídica para poder hacer estos recursos jurídicos en beneficio de los trabajadores de este país. No sabes cómo te agradezco. Yo creo que a nombre de todos los trabajadores de este país, lo que están haciendo ustedes, qué bueno que nos abrieron los ojos, qué bueno que estás tú tocando este tema que es candente, que no le va a gustar a muchos, vas a pisar muchos callos, que van a afectar muchos intereses, pero como dice el presidente de la República, solamente de los de arriba, porque los de abajo estamos muy, muy amolados y lo que nos quieren hacer es, y creo que no es permisible, creo que no lo debemos de permitir. Martín, un gusto platicar contigo. ¿Con qué te quieres despedir del auditorio? Martín Esparza, secretario del Sindicato Mexicano de Electricistas, el ISME, ¿con qué te quieres despedir? Y ojalá nos permitas saber en abril la resolución que da este juez, ojalá podamos tener esa información de tu parte. ¿Con qué te quieres despedir? Y es muy importante en materia de pensiones explicarle a los trabajadores
La Organización Internacional del Trabajo ya hizo una recomendación a partir de un análisis que hizo en muchos países donde privatizaron los sistemas de pensiones. Y dijo la Organización Internacional del Trabajo que donde privatizaron no se cumplieron las expectativas que se crearon para beneficiar y mejorar las condiciones de los trabajadores, y recomienda que se regrese al sistema solidario de pensiones, del cual que hay una iniciativa de ley en el Congreso que presentó la Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, donde estamos planteando regresar al sistema solidario de pensiones, donde ese dinero que hoy está en las AFORES regrese al Seguro Social. ¿Para qué? Para que se construyan hospitales, se contraten a médicos, enfermeras, personal administrativo, que haya medicamentos, que se pueda tener una atención médica importante, pero además es la seguridad social, no nada más el tema de salud, es el tema de tener una pensión solidaria entre todos donde aportamos a ese fondo, porque ya vimos que la reforma que hizo Ernesto Zedillo fue contraria a los intereses de los trabajadores. Hoy los que ganan son las AFORES, son los banqueros, y los que perdemos o estamos perdiendo somos los trabajadores que estamos cotizando a este sistema de pensiones. Gracias, estamos comprometidos entonces. Gracias, buenas tardes.